ya saben anteriormente, estamos presentando casos clínicos, casos que han sido parte de nuestra larga trayectoria con pacientes en base a dolor crónico. ¿Me pasarían el pasador, por favor? En este caso en particular, quise destacar la característica que marca la diferencia en este caso clínico. Este es el caso de una paciente mujer. Muchas gracias. ¿Estamos bien? Ahí sí. Estamos bien, gracias. Entonces, esta es una paciente mujer de 36 años. Ella es una trabajadora independiente que trabaja como oficinista en su casa, en horarios flexibles, claro. Y ella comenzó con un problema desde enero del año 2018, en donde presentó dolor lumbosacro principalmente, que estuvo dificultando su diario vivir y sus funciones diarias, de carácter contracturante. Estaba irradiado a miembros inferiores, derecho, que se irradiaba hasta el primer dedo gordo del pie. En general, ella presentaba episodios de dolor súbito, neurálgico, que no tenían predictores. Este es un tipo de dolor bastante incómodo para ella, nos generaba que limitaba bastantes actividades de su vida diaria y laboral también. En una escala de 1 a 10 respecto al dolor, el dolor promedio diario, la paciente lo sitúa en un 7 de 10 y me contaba además que este dolor estaba interrumpiendo el sueño, tanto desde la conciliación de como la mantención. Generaba rigidez lumbosacra matinal, la cual la limitaba en su actividad en la mañana de levantarse y poder empezar su día. Y esta se agrava con la bipedestación, el hecho de que esté mucho tiempo de pie y el hecho de que pase mucho tiempo acostada prolongadamente también genera exacerbación de este dolor. A veces el ejercicio asociado a generar fuerzas de carácter más lumbar activaba el dolor o podía activar crisis de dolor. Y ella consideraba que la atenuación máxima del dolor junto con el uso de medicamentos estaba el calor local. Respecto a las crisis de dolor, que suelen ser un episodio que aparece frecuentemente en personas con dolor crónico de manera cíclica, estas aparecían al menos 4 crisis por semana, de alrededor de unas 4 a 6 horas de duración y generaba un alivio parcial de 7-10 en 24 horas con fármacos SOS asociados al calor local. En enero de ese mismo año se confirmó el diagnóstico con una osteocondrosis de L5-S1, vértebras frecuentemente afectadas por esto, con hernia central posterior que generaba una compresión en la emergencia de las raíces de los nervios S1 derecho, que era el lado donde ella presentaba el dolor. Además, en la historia clínica pudimos observar que ella tenía una larga data de reglas irregulares. Pasa harto, usualmente, que cuando la consulta médica no es ginecológica, el médico suele olvidar características importantes que se tienen que repasar en la historia clínica. Y en esta interrogación ella contó que hace 5 años alrededor presentaba reglas irregulares, tenía un estudio hormonal y imaginológico que confirmaba el diagnóstico de un síndrome de ovario poliquístico. Una patología muy frecuente en mujeres que suele generar alteraciones en la insulina, puede generar mayor riesgo cardiovascular a largo plazo, pero también está caracterizado por generar infertilidad en una gran proporción de mujeres y además genera estas reglas irregulares, que algunos meses pueden llegar o no, y que se altera la cantidad de los días del ciclo menstrual. Ella consideraba el dolor de útero, dismenorrea, durante los 3 primeros días de su ciclo, de sus días de regla, que en general duraban de 5 a 7 días, estaba asociado a un dolor tipo cólico en la región lumbar y en la región abdominal, asociado a malestar general y que en realidad ella lo determinaba un 8 de 10. Y estos ciclos en realidad variaban de 32 a 45 días y generaban flujos abundantes por al menos 5 días. Y el problema principal de esta dismenorrea que estaba siendo un factor gatillante de estas crisis de dolor lumbar. Entonces acá tenemos un problema ginecológico que estaba siendo el principal gatillante de al menos a esta paciente generarle una crisis de dolor mensual cuando generara su ciclo menstrual. Por lo tanto, fuimos a revisar también los tratamientos farmacológicos y esta paciente generaba una intolerancia gástrica a analgésicos
no esteroidales de larga data, la cual la tenía con una gastritis medicamentosa asociada a intolerancia gástrica. Tenía una tolerancia parcial respecto al uso de tramadol en gotas, el cual ella ocupaba de 10 a 12 gotas cada 8 horas sublingual, asociado a un ibuprofeno en caso de crisis de dolor. Y el lansoprazol como protección gástrica. ¿Qué hicimos con ella? Le recomendamos aceite macerado de cannabis. Este tiene la ventaja de que tiene una vida media de 8 a 12 horas en el cuerpo, tiene la ventaja de, en bajas dosis, poder generar el estado de bienestar suficiente respecto al dolor, respecto al insomnio, respecto a la relajación muscular. Decidimos hacer un macerado de una concentración baja al 10%, que se consideró cepas de cannabis de un ratio alrededor de 10:1 THC-CBD, y esta tenía un ajuste terapéutico semanal respecto a la dosificación. En realidad comenzamos con una dosis pequeña de 3 y 5 gotas en la noche para poder asegurar un sueño profundo, y desde ahí 2 gotas cada semana, subiendo paulatinamente hasta ajustar la meta terapéutica de 10 gotas, con 13 gotas y 10 gotas cada 8 horas sublingual, siendo la mejor dosis para la persona poder sentir bastante menos dolor. Este ajuste lo asociamos también a los ciclos menstruales, ya que la teoría sustenta que en la mujer, durante los periodos de la segunda parte del ciclo menstrual, genera una elevación de hormonas, tanto progesterona como estrógeno, que generan un aumento en la sensibilidad al dolor, mayor inactivación de otros procesos que favorecen también la situación de dolor. Y durante esto, la segunda mitad, los días premenstruales, comenzábamos a subir la dosis de 1 a 2 gotitas cada una de estas durante el periodo que se generara el malestar general y el dolor. Los resultados respecto al dolor neuropático que ella presentaba, este dolor irradiado hasta el dedo gordo del pie, ella evaluó después de un mes de tratamiento, bajó un EVA de 1:10. La lumbalgia, el dolor de la parte lumbar principalmente, que ella destacaba como un dolor contracturante, bajó en un mes de tratamiento 2:10. Cede la epigastralgia, que es el dolor en la zona de la boca del estómago que generaba la gastritis medicamentosa. No presentó crisis de dolor durante ese mes. Presentó mejoría de la dismenorrea y generó los últimos 3 meses de tratamiento. La paciente informa que sus ciclos menstruales están de 29 días, ya hace 3 ciclos, y que ha bajado el flujo sanguíneo y principalmente el dolor y el malestar general. Además, ella tiene la ventaja de poder suspender los fármacos analgésicos con los que se estaba tratando, tramadol e ibuprofeno, aunque eventualmente, en caso de crisis, siempre si el cannabis no es suficiente o los otros fármacos no son suficientes, administrar otro fármaco ayuda en ese momento de la crisis particularmente a mejorar o bajar más rápido ese dolor. Y lo más importante, ella pudo sacar el dolor de la ecuación de su vida, mejorar el ánimo, tener un sueño reparador y, por lo tanto, eso generó mejorías también en su vida laboral. ¿Qué es lo importante acá a destacar? Hay cambios que se generan una gran susceptibilidad al aumento de las hormonas durante el ciclo menstrual. Lo que se genera principalmente es que desde un ciclo de 28 días, del día 1 al día 14, se genera la ovulación, donde se genera el aumento de algunas hormonas en particular, y la segunda parte del ciclo genera un aumento progresivo de estrógenos y progesterona. Estos generan una inhibición a la liberación central de noradrenalina, que es un neurotransmisor del cerebro, que además genera que los receptores encargados de aliviar el dolor, los receptores de opioides, están inhibidos, generando, por lo tanto, mayor sensibilidad a sentir dolor. Y también existe un aumento de la inflamación neurogénica proveniente del dolor central, a nivel del sistema nervioso central, el cual promueve que el dolor también sea mucho más intenso y que haya más factores inflamatorios asociados. Y el aumento de la disponibilidad de receptores del dolor que se genera por la estimulación de estas hormonas.
Entonces, lo importante acá es poder considerar que el dolor crónico en mujeres no debe ser tratado de la misma manera que con hombres. Hay que identificar que en la medicina tenemos que poder encontrar recursos y medicina basada en la evidencia que tengan las diferencias de género. Por ejemplo, existe un sesgo muy grande que se generó respecto a los primeros estudios de la aspirina asociada a los factores de riesgo cardiovascular. Este protocolo que dice que todo paciente con riesgo cardiovascular alto o un accidente vascular ya debe tener por precaución una dosis diaria de aspirina. Este estudio se hizo precisamente en 20.000 hombres y este protocolo se aplica alrededor del mundo para hombres y mujeres de la misma manera. Se determinó luego de algunos meses de la aplicación de este protocolo que existían mujeres que seguían muriendo por muerte súbita y por presentaciones atípicas del infarto agudo al corazón, que en general en el servicio de urgencia se subestimaban los síntomas de dolor por síntomas de hipocondría. Entonces es importante poder considerar que este tipo de sesgos de género están generando muertes y aún así están también generando problemas para el alivio correcto del dolor. Y lo importante acá es considerar el cannabis como una analgesia eficiente contra el dolor crónico lumbar y sus asociados y la dismenorrea también asociada. Y considerar que la gastritis medicamentosa es una realidad y que, como decían los colegas y citaban el juramento hipocrático anteriormente, uno de los principios implica no dañar. Si yo voy a dañar, tengo que evitar eso y buscar más allá. Siempre hay más alternativas y siempre decir con la humildad de esto no lo sé, voy a mandar donde otra persona que sí lo sepa. Cuando hagamos esa colaboración, todos podremos generar el verdadero derecho al alivio del dolor. Muchas gracias.